Buenas a todos y bienvenidos al vídeo número 5, la guía de, en este caso, otra herramienta que vamos a usar dentro del curso y que yo uso mucho personalmente, y es la página web de Investing, ¿vale? Investing es una página web donde salen un montón de noticias que son muy interesantes. Aparte de las noticias se pueden hacer un montón de cosas más dentro de la página web, y luego voy a hablar un poco de cómo encontrar buena información para fundamentales, ¿vale? Lo más importante que tenéis que entender es que hay que encontrar, cada uno tiene que encontrar su fuente de información fiable. Necesitas encontrar un sitio que sea serio, un sitio que ponga buenas noticias y un sitio que te guste también, ¿vale? Y os voy a dar un ejemplo. Un tweet no es una información fiable, ¿vale? Un vídeo de un random de YouTube, incluido yo, no es una información fiable. A mí me pueden engañar, al random de Twitter lo pueden engañar, a cualquier persona se puede equivocar o lo pueden engañar. Lo importante aquí es que encontréis una fuente de información fiable. Yo, como fuente de información fiable, uso Investing, uso Cointelegraph, lo que dan datos, que se vea gráfico, que se vean datos, y luego, por ejemplo, o una recomendación que os voy a dar, para fechas muy importantes o para seguir el día a día un poco, a mí me gusta mucho personalmente Negocios Televisión, ¿vale? Esto no es un patrocinio ni nada por el estilo. Me gusta mucho Negocios Televisión, es una cadena española, en este caso. Es cierto, tienen el directos en YouTube 24 horas al día. Ahora mismo, por ejemplo, están en directo con Voltaje, podéis estar viendo todos los programas que hacen, pero lo más importante son los vídeos recopilación, ¿vale? Me gusta mucho lo que son, por ejemplo, las claves del día, lo que son Ponte en Acción, algunos de los programas que tienen aquí. Dan datos y dan gráficos de inflación, de Estados Unidos, de recesiones, de un montón de información que nos puede ser útil a la hora de analizar tanto las bolsas como Bitcoin, porque todo eso al final afecta a todo el mercado en general. Así que yo recomiendo personalmente Negocios Televisión. Si os gusta otra cadena de televisión, algún programa, pero que veáis que sea serio, ¿vale? Esto es lo más importante, que sea serio y que la información que sea fiable. Como os he dicho, Investing es una plataforma que podéis ver gráficos también del IBEX 35, del SP500, del Dow Jones, de un montón de información, de un montón de sitios. La cosa aquí es, sobre todo, aparte de buscar noticias, lo que nos interesa va a ser varias cosas. La primera de todas, calendario económico. Este calendario económico lo hablo a veces en los vídeos, pero es muy importante, ¿vale? Este calendario económico lo que nos da es cada día, por ejemplo, si entras hoy en el calendario económico, te va a decir los datos mundiales que se dan hoy. Por ejemplo, hoy se da el IPP subyacente de Gran Bretaña, o hoy se da el IPC anual de Gran Bretaña también. Podemos ver que tuvimos un 9% de inflación el mes pasado, se esperaba un 9,1% y ha quedado en un 9,1% de inflación. Así que la inflación ha sido la esperada. Obviamente, Gran Bretaña no afecta tanto al mercado. Si aquí hubieran datos de Estados Unidos el día de hoy y, por ejemplo, se esperara un 9,1 de inflación y en vez de un 9,1 tengamos un 9,5, pues sería un dato bastante negativo. Los mercados se lo tomarían muy mal. O si en vez de un 9,1 fuera un 8,5, sería un dato muy positivo y entonces el mercado se lo tomaría muy bien. La cuestión aquí es estar al tanto de todo esto. Por ejemplo, podemos ver que a la 1 de la tarde hoy se dan algunos datos de Estados Unidos, pero son datos de una estrella, por lo cual son datos no muy importantes. Por ejemplo, hoy a las 3:30, hora española, tenemos la conferencia de Powell, el presidente de la Fed, esos 3 estrellas. Esto puede mover mucho el mercado. Si a las 3:30 empezáis a ver el mercado subir o bajar como locos, estad muy atentos a la conferencia, porque a lo mejor Powell está diciendo algo muy interesante de que van a subir los tipos de interés un 1% en la próxima reunión. Podría pasar. Entonces, pues como os digo, tenéis un montón de información aquí, un montón de información súper útil que os va a servir de mucho. Estad atentos al calendario económico porque, sobre todo en tiempos de indecisión, estas cosas suelen afectar muchísimo al mercado. Tenemos otra página que es el calendario de resultados. Aquí también nos puede servir mucho para analizar o para tradear empresas, ¿vale? Sobre todo si, por ejemplo, sabemos que del Nasdaq 100 las empresas más importantes son Apple y Tesla, por ejemplo. Si sabemos que Tesla en los resultados de este trimestre ha dado un resultado muy malo y vemos que Tesla tiene que, por ejemplo, despedir al 10% de su plantilla, sabemos que obviamente da malos resultados y despedir plantilla va a hacer que su precio baje. Así que si estáis atentos aquí a todas las empresas, ¿vale? Por ejemplo, el 23 de junio se dan información de Accenture, de FedEx, de un montón de información de muchas empresas. Sobre todo, estad atentos a las que vosotros estáis invertidos, estad atentos a las empresas más importantes,
Como os digo, estas informaciones pueden veniros muy bien, sobre todo si estáis invertidos en una de estas empresas. O, sobre todo, estar muy atentos a las empresas más grandes y más importantes, que ya os digo que son Apple, son Microsoft y Google. Esas son las más importantes, ¿vale? Luego tenemos Airbnb, Airbus, Tesla, hay otras también muy importantes, pero no tantos como por ejemplo Apple y todas estas. Y por último, ¿vale? Como ya os he explicado, tenemos el SP500 que por ejemplo ahora mismo está cerrado. No puedes ver o no puedes tradear el SP500, pero sí que puedes ver los futuros. Los futuros del SP500 son 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay muy poco trading, pero podemos ver ahora mismo si abriera... Si el SP500 abriera ahora mismo, podríamos ver, básicamente, que estaríamos abriendo con un menos 1,59% de caída. Esto demuestra debilidad y tú ya te puedes ir preparando para eso. Así que recomiendo 2 horitas antes de que abran las bolsas, abrir esta página de los futuros del SP500. Por lo menos, podéis ver los futuros del Nasdaq, podéis ver los futuros de un montón de aplicaciones, ¿vale? La cuestión es abrir los futuros de lo que queráis tradear o de lo más importante que es el SP500 y preparaos para lo que pueda pasar, porque si ya estamos abriendo, solo abrir con un menos 1,59%, probablemente el día de hoy vamos a tener más caídas, porque la cosa pinta bastante débil. Así que nada, eso es todo, la pequeña guía que quería hacer sobre investing. Hay noticias, hay cosas importantes que comentar aquí, hay cosas importantes que ver aquí en esta página y yo creo que os va a ayudar mucho en el día a día.